Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén bien. Hoy les traigo un video sobre aire en las tuberías de conducción de agua potable. Espero les sea de mucha utilidad y cualquier duda pues pueden escribir en comentarios del video y yo estaré respondiéndole a sus dudas o aclarando dudas y pues nada, espero que les guste y les sea de mucha utilidad. Aire en las tuberías de conducción de agua potable. Estaremos viendo el aire en las tuberías, en las líneas de conducción de agua potable, cómo se originan, los efectos que causan y cómo podemos eliminarlo. Esta información fue extraída del Manual de Aire en Tuberías, una publicación de Agua para la Vida. Agua para la Vida es una ONG que trabaja en Nicaragua desde 1987, una ONG apolítica, no religiosa y sin fines de lucro, nacional, registrada como ONG nacional, con organizaciones hermanas en Francia y Estados Unidos y con más de 33 años de experiencia en el sector de agua potable y saneamiento. Agua para la Vida trabaja de la mano con las comunidades, socios locales, que son autoridades locales y demás actores, así como también con sus donantes. Agua para la Vida, además de ser una ONG que se encarga de la ejecución de los sistemas de agua potable en las zonas rurales, en 1996 fundó la Escuela Técnica de Agua Potable ETAP. ¿Y el por qué fundar una escuela técnica? ¿Por qué fundar la ETAP? Cuando se fundó Agua para la Vida en 1987, la mano de obra calificada para el diseño y ejecución de los miniacueductos por gravedad, MAT, eran ingenieros extranjeros y sus contrataciones presentaban un incremento significativo en el costo del proyecto. La solución era formar jóvenes nicaragüenses capaces de realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad y ejecución de sistemas de agua potable por gravedad. Y en 1996 surge la ETAP, una escuela que serviría de semillero para Agua para la Vida, en la preparación del personal para el área técnica y desarrollar mano de obra local para las municipalidades. Esta es la segunda edición del manual de aire en tuberías. Este es un manual para diseñadores de sistemas de distribución rural de agua potable abastecido por un manantial e impulsado por la gravedad, elaborado por el profesor ingeniero Gil Corcos y fundador de la ONG Agua para la Vida y de la Escuela Técnica de Agua Potable ETAP. ¿Cómo podemos encontrar el aire en la tubería? Lo podemos encontrar como burbujas pequeñas móviles, como se muestra en la gráfica. Estas son pequeñas burbujas que se mueven junto con el flujo de agua. El efecto que provoca pues es que el pequeño volumen de aire que contiene el agua debería estar siendo ocupado por agua, ¿verdad? Porque para eso estamos diseñando la línea de conducción y cuando hacemos los diseños de línea de conducción para trasladar X caudal estamos considerando que toda la sección transversal de la tubería estará completamente llena de agua. También no podemos encontrar el aire en la tubería como burbujas grandes móviles y pues el efecto es mayor, ¿verdad? En cuanto al volumen que ocupa en la tubería, este volumen debería estar siendo ocupado, ¿verdad? por agua y no por aire. Entonces los efectos que puede provocar es que tendremos una menor cantidad de agua fluyendo por nuestra tubería. Y por último podemos encontrar el aire en la tubería como bolsones grandes y estacionarios o conocidos como soquetes. Pueden ver en la gráfica, ya estos se quedan fijos entre un punto alto y el siguiente punto bajo, aguas abajo. Pero ¿de cuál debemos preocuparnos? ¿Cuál genera el mayor efecto, el mayor impacto en nuestro diseño hidráulico de las líneas de conducción? Las burbujas pequeñas móviles, el impacto es poco. Las burbujas grandes móviles tienen un menor impacto. Y de lo que debemos preocuparnos es de los bolsones grandes y estacionarios o soquetes. Así los llamaremos a partir de ahora en adelante en el video. Los mencionaremos como soquetes. ¿Cómo se forman? Hablando de los soquetes. Para entender cómo se forman los bolsones de aire, tomamos el ejemplo de llenar la tubería por primera vez con un caudal pequeño. Cuando iniciamos el sistema, ¿verdad? Toda esta tubería que está instalada desde nuestro manantial hasta nuestro tanque, cuando abrimos la llave por primera vez, el agua comenzará a fluir por la tubería.
y se comenzará a llenar la tubería desde el punto alto hacia aguas arriba y aguas abajo hasta llenar la tubería y pasar hasta el punto alto y así continuar llenándose, como es el caso de la segunda imagen. El agua ya superó el nivel del punto alto B y se escurre por la parte baja de la tubería hasta llegar al punto bajo C' y de la misma forma continuará llenando a ambos lados de la tubería hasta llegar a nuestro tanque de almacenamiento. O, en el peor de los casos, generará soquetes de aire. Es decir, que el aire que está en un inicio en la tubería vacía, al irse llenando la tubería poco a poco, como en la segunda gráfica, hay un bolsón de aire que se queda atrapado entre el punto alto B y el punto bajo C'. Ese bolsón de aire o soquete puede evitar que el agua fluya hasta llegar a nuestro tanque de almacenamiento o puede causar una reducción en el caudal que estará llegando a nuestro tanque de almacenamiento. Y así como se muestra en la figura C, y así es pues como se generarían o así es como se originan los soquetes, que no es más que un aire que está atrapado en la tubería y queda encerrado debido a que hay agua, aguas arriba del punto alto y aguas abajo del punto bajo, y así es como se llega a quedar atrapado un aire dentro de la tubería. Impacto y características de un soquete. El paso del agua puede ser obstruido al punto que el agua no fluya en absoluto. Como es la gráfica, la línea roja representa la línea de gradiente hidráulica, que es la presión hidráulica que hay en los diferentes puntos del perfil de la topografía. En la parte donde está el soquete, pueden ver que el soquete se va a quedar entre un punto alto y su siguiente punto bajo aguas abajo. Y así como se ve en la gráfica que tenemos dos soquetes. Y los efectos que provoca esto es que en este caso cortó el flujo de agua y tendríamos cero caudal llegando a nuestro tanque de almacenamiento. O bien el agua puede circular escurriéndose por debajo de los bolsones de aire. En este caso, la línea de gradiente hidráulica, como pueden ver, llega hasta el tanque, lo que significa que está fluyendo el caudal de diseño y estamos trasladando nuestro caudal de diseño sin ningún problema, aunque tengamos presencia de soquete. Pero el agua logró escurrirse por debajo del bolsón de aire que está comprimido y continuó fluyendo hasta llegar al tanque de almacenamiento. ¿Qué otro impacto y característica? Cuando el agua fluye por la tubería a una velocidad suficientemente alta, los bolsones de aire no pueden permanecer estacionarios y son empujados junto con el agua. En ese caso, la presencia del aire en la tubería no afecta la salida del agua, porque el aire que esté entrando a la tubería seguirá fluyendo junto con el agua y saldrá en el tanque de almacenamiento o en la salida de la línea de conducción. Pero si la velocidad no es suficientemente alta, los soquetes de aire se quedarán estacionarios. De manera más precisa, un soquete causa una nueva pérdida de carga que es igual al desnivel entre su inicio y su punto final. ¿Cómo podemos interpretar esto? La presión en el punto alto del soquete o inicio del soquete va a ser igual a la presión que vamos a tener al final del soquete. Por lo tanto, si restamos el desnivel que hay entre el punto alto y el final del soquete, me dará el desnivel del soquete. Y como la presión es la misma al inicio que al final, todo este desnivel que por la gravedad deberíamos ganarlo como presión, en este caso lo estamos perdiendo. Por eso es que la pérdida de carga por soquete va a ser igual al desnivel entre el inicio del soquete y el final del soquete. ¿Cómo puede pasar esto? Todo el bolsón de aire que está comprimido, o el soquete que está siendo comprimido, debido a que es un aire, un gas que está siendo comprimido, la presión a lo largo de todo el soquete, aguas abajo del punto alto, debe ser uniforme, porque las variaciones de presión en los gases son insignificantes, y esto hace que la presión en el delgado chorro de agua que fluye por debajo del soquete de aire sea forzosamente uniforme e igual a la presión del punto alto. Entonces, el agua que logra escurrirse por debajo del bolsón de aire va a tener la misma presión que todo el aire que está siendo comprimido. Si aquí en el inicio del soquete teníamos 50 metros de presión,
esos mismos 50 metros de presión los vamos a tener al final. Entonces, por gravedad, tendríamos que haberle sumado a la presión en el final del soquete, tendríamos que haber sumado el desnivel del soquete. En este caso, ese desnivel del soquete está siendo representado como una pérdida de carga por soquete. En ocasiones, como vimos anteriormente, los soquetes pueden cortar el flujo de agua o en este caso, el caudal está siempre llegando a nuestro tanque de almacenamiento o a nuestra planta de tratamiento y los soquetes no están generando ningún efecto en cuanto a la producción de agua de nuestra línea de conducción o en el traslado del caudal de nuestra línea de conducción. Pero sí tendremos casos críticos. Y hablando de problemas con el aire en la tubería, como podemos ver acá, cuando se puso a funcionar el sistema con dos puntos altos, el aire que se quedó atrapado en estos dos puntos altos están generando unas pérdidas de cargas adicionales, como dijimos, que son iguales al desnivel de cada uno de los soquetes, el desnivel entre el inicio y el final del soquete. Entonces tenemos que la suma de pérdida de cargas por soquete, que sería HBC más HDE, más la pérdida de cargas por fricción, están siendo mayor a la carga disponible. Eso significa que el agua no puede fluir. Para que el agua siempre fluya, debemos de tener que la carga disponible tiene que ser igual a la sumatoria de todas las pérdidas de carga que tenemos en el sistema, siempre a un caudal de diseño. Entonces, si cumplimos con esa condición que la carga disponible es igual a la sumatoria de todas las pérdidas de carga con el caudal de diseño, vamos a estar trasladando nuestro caudal de diseño sin ningún problema, aunque tengamos presencia o no de soquetes. En este caso, como vemos, se representa con la expresión que la carga disponible, HA, está siendo menor que la sumatoria de las pérdidas de carga que tenemos. La pérdida de carga del soquete 1 más la pérdida de carga del soquete 2 más las pérdidas de carga por fricción. El desnivel de un soquete o la altura de un soquete o la pérdida de carga por un soquete. La altura máxima que un soquete puede alcanzar se puede calcular como HT. Esto viene a representar la pérdida de carga por soquete, HT. Se va a calcular con la siguiente expresión. La constante 10.4 dividido entre 10.4 más P, donde P es la presión en el punto alto o la presión que tenemos en el inicio del soquete y dada en metros columna de agua. L es la longitud de tubería del punto alto hasta el próximo punto bajo y P es la pendiente del terreno sobre la longitud L. ¿Qué significa? Que entre mayor presión tengamos en el inicio del soquete, menor será la pérdida de carga disponible, porque es inversamente proporcional. Entre mayor longitud tengamos entre el punto alto y el siguiente punto bajo, mayor será la pérdida de carga por soquete. Entre mayor pendiente tengamos entre el punto alto y el siguiente punto bajo, mayor será la pérdida de carga por soquete. Y viceversa va para cada uno de ellos. El inicio y el fin del soquete. El nivel del punto superior del soquete permanecerá al mismo nivel que el punto alto de la tubería. El nivel del punto inferior del soquete dependerá de la cantidad de aire que haya logrado entrar al soquete. Entre más grande sea la distancia del punto alto hasta el siguiente punto bajo, aguas abajo, y entre más aire entre a la tubería, más grande será el largo del soquete y por supuesto su desnivel. Dependerá de la presión en él, es decir, de la presión en el punto alto. Entre más desnivel entre la fuente y el punto alto, aguas arriba del soquete, mayor presión habrá en el punto alto, más subirá el nivel bajo del soquete y menos será el desnivel del soquete, como lo habíamos explicado viendo la fórmula y relacionando un poco si son directamente proporcional o inversamente proporcional cada uno de sus términos. Y como estamos hablando de pérdidas de carga, vamos a explicar un poco las pérdidas de carga que vamos a tener en los diferentes sistemas. Cuando el sistema está funcionando, las pérdidas de carga pueden ser causadas por fricción
cuando el agua fluye, ¿verdad? Y hace contacto con las paredes de la tubería, por soquetes en parte de la tubería debajo de los puntos altos y por cascada. Cascadas de agua, parte de la tubería no llenada, causado por falta de agua del manantial. En cuanto a pérdidas de carga, nuestro objetivo es siempre llevar el caudal requerido al tanque, a la planta de tratamiento o a X punto. Para eso vamos a tener que evaluar si las pérdidas de cargas por soquetes y por fricción no impiden de llevar el caudal requerido. No nos vamos a preocupar por las pérdidas por cascada, porque eso significa que no hay suficiente agua para llenar la tubería y en términos de pérdidas de carga representan otro tipo de pérdidas que se suman a las pérdidas de cargas por fricción y soquetes para que las pérdidas totales de carga igualen a la carga disponible, pero no impiden ni disminuyen el flujo, sino que el fenómeno de cascada bajo el manantial favorece la introducción de aire en la tubería. Para entender un poco sobre por qué se forman los soquetes, por qué se quedan estacionarios y por qué hay burbujas grandes, pequeñas y móviles que fluyen junto con el agua, vamos a hablar de caudales críticos. Y es que para cada diámetro de tubería podemos definir dos caudales críticos, o sea, dos caudales especiales que representan un límite de cambio de estado en el sistema. Un caudal crítico lo más pequeño, que se calcula con la expresión Q sub C igual a 1.19 por D elevado a la 5 medio, y un caudal crítico lo más grande, que se calcula con la expresión Q sub S igual a 1.57 por D elevado a la 5 medio, donde D va a representar el diámetro interno de la tubería instalada. Aquí les dejo los cálculos de los caudales subcrítico y supercrítico, o caudal crítico lo más pequeño y lo más grande, para los diferentes diámetros de tubería y su SDR. Por ejemplo, la tubería de media pulgada SDR 13.5 tiene un diámetro interno de 0.0182 metros, un caudal supercrítico o un caudal crítico lo más grande de 0.07, un caudal subcrítico o un caudal crítico lo más pequeño de 0.05. Pero, ¿qué quiere decir en realidad? ¿Qué significa tener un caudal subcrítico o tener un caudal supercrítico en nuestra tubería? Nosotros podemos trasladar un caudal que esté entre 0 y el caudal subcrítico del diámetro de tubería instalado. O puede estar entre QC y QS. O sea que puede ser mayor que el caudal subcrítico de la tubería instalado, pero menor que el caudal supercrítico de la tubería instalada. O podemos estar trasladando un caudal mayor al caudal supercrítico de la tubería instalada. ¿Qué pasa en el primer caso? Si estamos trasladando un caudal menor al caudal subcrítico de la tubería, lo vamos a conocer como flujo subcrítico. Entonces, si el caudal Q que el sistema es capaz de producir es menor que QC, los soquetes de aire permanecerán en posiciones fijas, aguas abajo de los puntos altos. Eso cualquier sea la pendiente aguas abajo del punto alto. La pérdida de carga por soquetes variará poco con una variación del caudal, siempre para Q menor que QC. La variación proviene de la variación de la pérdida de presión aguas arriba del soquete. Si nosotros siempre vamos a estar trasladando un caudal menor que el caudal subcrítico de la tubería instalada, los soquetes siempre van a permanecer. No van a poder ser expulsados con el mismo flujo de agua. La siguiente situación. Si estamos trasladando un caudal entre caudal subcrítico y el caudal supercrítico de la tubería instalada, a esto lo vamos a conocer como flujo transicional. Si el caudal Q que el sistema entrega es entre caudal subcrítico y caudal supercrítico, es más complicado. La expulsión de un soquete depende de la pendiente del terreno aguas abajo del punto alto.
Simplificando, podemos decir que para una línea horizontal después del punto alto, QC será suficiente para llevarse el soquete. Luego, para una pendiente aumentando, el caudal necesario será mayor hasta llegar a una pendiente de 35 grados. O sea que el caudal tendrá que acercarse un poco al caudal supercrítico. Luego, si la pendiente es mayor de 35 grados, el caudal necesario disminuirá otra vez. Podemos estar trasladando un caudal más cerca del caudal subcrítico. Y la tercera situación. Si estamos trasladando un caudal mayor al caudal supercrítico de la tubería instalada, lo vamos a conocer como un flujo supercrítico. Si el caudal que el sistema es capaz de entregar es mayor que QS, el aire será expulsado de los soquetes y cualquier aire adicional proveniente desde agua arriba también circulará por las zonas de donde fueron los soquetes, sin quedar atrapado. Eso cualquier sea la pendiente aguas abajo del punto alto. Entonces, hablando en beneficios para la parte del diseño hidráulico, nos conviene siempre trasladar un caudal mayor al caudal supercrítico de la tubería o las tuberías que vayamos a instalar o que seleccionaremos para nuestro diseño hidráulico. Esto sería el caso ideal, pero en la realidad nuestros caudales a trasladar, que serían los caudales demandados por X población, podrían estar en cualquiera de las tres situaciones: un flujo subcrítico, un flujo transicional o un flujo supercrítico. Después nosotros nos ajustaremos a nuestros parámetros de diseño reales. Continuando con caudales críticos, cada soquete necesitará cierto caudal para ser expulsado, que llamaremos Q crítico. Q crítico será el caudal mínimo para expulsar un soquete. Este caudal tiene entonces un valor entre QC y QS, o flujo transicional. La manera más frecuente de tener problemas con soquetes de aire después de haber puesto en marcha el sistema es que el caudal disminuya de un caudal supercrítico a uno subcrítico, como resultado de una disminución en la producción del manantial. Si esto sucede, el flujo puede quedar completamente cortado. Esto si no hemos considerado en nuestro diseño el caudal mínimo que producía el manantial y hemos diseñado con un caudal supercrítico cuando en la época de verano la producción del manantial disminuye hasta tener un flujo subcrítico y, como habíamos mencionado anteriormente, aparecen todos los soquetes y se quedarán fijos, estacionarios. Pero si nuestro manantial siempre sigue produciendo un caudal supercrítico, nunca vamos a tener problemas con soquetes. Bueno amigos, esta ha sido la primera parte del video tutorial sobre aire en las tuberías de línea de conducción de sistemas de agua potable por gravedad. Espero les haya gustado. Si es así, like, suscríbanse al canal, activen la campanita para estar pendiente de las notificaciones de los próximos videos, para finalizar con la explicación sobre aire en las tuberías de línea de conducción en los sistemas de agua potable. Dejen sus consultas, dudas, aclaraciones o más aportes si alguien quiere realizar. Y pues nada, nos vemos en los siguientes videos.